Buenas tardes. De nuevo en nuestra lección estamos aquí. Hoy vamos a progresar y tal vez regresemos un poco a lo que ya pasamos y también trataremos de conectarnos con el material que nosotros aprendemos, lo que necesitamos sentir y pasar a través en nuestra interioridad de nuestro camino, de la situación en la que nos encontramos ahora, y necesitamos esa corrección. Así que, como siempre, nosotros estamos empezando desde el principio. Aquí nosotros tenemos la fuerza superior, que el deseo es llevar bien a las creaciones, y está construida en 4 etapas. Este deseo son los pasos, es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Esta luz construye la vasija de esta forma. El deseo de recibir, el deseo que siente la luz como placer, pero junto con ello, él siente la luz también del que da ese placer. Y aquí nosotros es como, es el caso como donde hay un huésped, alguien que se siente enfrente de la mesa con todo tipo de placeres enfrente, es el deleite. Y junto con ello buscan sentir esa comida. Enfrente está el Señor, el amo, quien está junto con las cosas de la mesa, que siente que puede otorgar a ese visitante, a ese anfitrión. Por eso, o por ello, se siente esta persona un poco más menor que el Señor. Tal paso que se siente dentro de ella no es algo confortable y busca no recibir mejor nada que recibir algo y sentir que está recibiendo. Así que el sentimiento del Señor es más grande que el placer. La otra persona dice que no, que espera mejor no recibir nada. También empieza a recibir. Si recibiera, empieza a sentir el placer del Creador y el placer de la comida. Esto se llama Tzimtzum Arishon, Tzimtzum Aleph, este sentimiento. Y entonces el Kli, la vasija, se queda vacía. En esta situación es llamada el mundo de la reducción, de cortar el Tzimtzum, de eliminarlo. Y después de ello, ¿qué haríamos? O sea, ¿qué situación tendría que tomar en cuenta? ¿En qué situación la que está ahora está vacía y no puede tomar nada para sí mismo y nada para el Señor que está enfrente de él? Entonces él empieza a pensar, ¿qué pudiera ser? ¿Qué quiero yo recibir? Porque el Señor es más grande, es el que da. Así que yo envidio que el Señor sea el que otorga. Tal vez yo también podría ser el que otorga. Si el Señor es tan grande, Él está un paso aquí arriba, en esta posición. Es aquí la posición en la que el Creador se encuentra, el Boré. Entonces, tal vez, yo haré las cosas que Él hace, pero ¿cómo pudiera yo dar igual que Él? Yo pudiera dar fácilmente. El Creador quiere que yo disfrute a mí mismo, me disfrute al tener esto. Él tiene el deseo, tiene también una falta, como una madre que quiere darle algo a su hijo, y ese hijo que no quiere comer, entonces ella sufre. Si el niño es listo y dijera, no voy a recibir porque yo quiera, sino porque mi madre quiera, entonces yo sería como la madre, en el caso del niño. Entonces la creación empieza a construirse a sí misma como el que otorga. Él toma el Kli y
toma esta vasija y dice, yo haré una pantalla enfrente de mí, una cortina. Sentiré el placer y lo regresaré, no lo recibiré, lo recibiré para mí mismo. Y haré algunos cálculos que yo los rechazaré, donde veré el placer solo de tal forma de que yo pueda tomar del que otorga esa y darle satisfacción. Esto da como resultado que yo daré y de esta forma yo soy el que otorga. Si yo logro hacer esto, dar placer al otorgante, yo mismo me vuelvo el otorgante. Esto es igual a dar, como si el Creador me diera a mí, de igual forma que Él me está dando a mí. Y yo, la criatura, le doy a Él. Nibra le da al Boré. Boré también me da placer y yo le doy placer. Aquí el otorgante, yo soy y Él también es el otorgante. Esto da por consiguiente que somos iguales. Y no es más que Él siga estando arriba y que yo esté abajo. Pero por esta operación, esta acción, la criatura es igual que el Creador, en el mismo nivel. Esto es como si la criatura, la cual es creada solo en la cuarta situación aquí, Él llega después del Simsum, después de la reducción, después de que pone la pantalla, el masaje, con todos estos cálculos, llega a la situación donde Él realmente es igual que el Creador. Él regresa a estar en el lugar del Creador, en la situación que estuvo antes de que Él fuera creado, antes de que naciera, y esto es llamado el pensamiento de la creación, de hacer bien a las criaturas. El Creador creó a la criatura y le dio la oportunidad de llegar a este mismo paso, a esta misma situación del Creador mismo. Así que el Creador creó a la criatura bajo Él, pero Él le dio la oportunidad, la posibilidad de llegar a la equivalencia de forma con el mismo Creador, de superar el paso en el que nació, en el tiempo de que antes de que naciera, regresar a ese estado inicial. Y entonces, la intención, como el Creador, como quisiera hacer esto desde el principio, es llamado el pensamiento de toda la creación. Y después de ello, nosotros aprenderemos muchas acciones diferentes que serán hechas por la creación, donde tenemos que recordar siempre en que esta intención, la cual es llamada Kavaná, el pensamiento de la creación, el pensamiento de la creación, es donde la creación está dentro, ¿ok? Este círculo que está dibujando el Ra, rodea la creación. Todo está dentro de ello. Y este pensamiento funciona y hace todo y pone todo en orden. Y a través de ello llega a nosotros todas las instrucciones y direcciones y fuerzas y todo lo que tenemos es solo en este momento porque el pensamiento de la creación opera, trabaja en esa forma. Así es que eso significa que en nuestra vida privada también no sucede nada, no hay pensamiento, no hay acción con nadie, ni conmigo, ni con ustedes, ni con ningún tipo de cucaracha o cualquier otro animal. No pasa nada si no está
o si no viene de este pensamiento general, el cual circula toda la corporalidad y lleva todos los detalles y creaciones a su más alto grado, que todas las partes de la creación deben de llegar a esa igualdad de forma con el Creador. Y esto sucederá al fin de toda la evolución de los humanos. Baal Sulam escribe en el principio del artículo de la apertura de la Kabbalah, no hay seres vivientes, él habla, todos los seres creados están en los mundos y dentro de los mundos y llegarán todos a una situación donde serán iguales al Creador. Todos los estados de evolución de la naturaleza. Después de ello, nosotros hemos aprendido más adelante cómo el pensamiento de la creación empieza a darse cuenta, a tener conciencia a sí mismo. Primero hay algunas cosas que tenemos que estabilizar aquí. Nosotros podemos explicar lo que aprendimos desde el principio, cómo fluye en una forma que es en la que podemos explicar entre la luz y la vasija o desde la meta, el fin final, hacia donde se intenta llegar este proceso. No importa de dónde empecemos, porque en este pensamiento de la creación está envuelta dentro de sí mismo. No obstante, nosotros lo alcanzaremos, veremos cómo está justificado todo este progreso. Nosotros hablamos que este Malhut, esta vasija, el cual es hecho o ha hecho su Simsum, la expulsión de la luz, y después de ello ha decidido que por la cortina, el Masaj, este Malhut se portará de otra forma. Nosotros lo vamos a dibujar de esta forma. Vamos a dibujarlo desde arriba hasta abajo, esta misma acción. La parte que piensa es llamada la cabeza y la dibujaremos arriba, ¿ok? La parte que recibe un poco, que tiene el poder de recibir placeres y pensar que de esto ella le da placer al Creador, esto se llama Toj, en la parte interior, Toj. Y la parte que no puede recibir, que no puede pensar durante la recepción, darle placer al Creador, no puede hacer esta acción. Esta parte es llamada Sof, el fin. La luz superior llega y quiere entrar, llega al masaj, a la cortina, la barrera, que no la deja entrar. El masaj está en la boca P y hace tal cálculo qué tanto puede recibir y cuánto no, y decide que recibe una parte de la luz que llega. La luz se llama Or Yashar, la luz directa. La luz que es rechazada es llamada Or Joser, la luz de retorno. La luz que entra es llamada la luz interior, Or Pnimi, y nosotros podemos decir que sea un 20% si decimos que está entrando una luz general de 100%, el Or Pnimi sería un 20%, podemos decir eso. Y hay otra luz, la cual se queda fuera, que es llamada Or Makif, la luz circundante, y es un 80%, la cual permanece fuera. El fin no la puede recibir, pero contra ello
Aquí tenemos frente a frente, digamos 80% en el soft, el lugar donde la luz llega y se envuelve en el kli, se llama el tabú, el punto del ombligo, por decirlo así. Y el fin de todo el kli, la vasija, es llamada Sion, el fin. Nosotros también podemos dibujar aquí, en la vasija que nosotros tenemos aquí. Aquí este es el toj, la cabeza arriba y el sof abajo, ¿ok? Igual, esas son las tres partes que están en el kli. Solo dibujándolas desde arriba hasta abajo en esta otra línea, porque esto es como se hace en la Kabbalah, porque es más fácil hacer los dibujos en esta forma, como la vasija evoluciona por las luces, las vasijas, el hombre, la luz, solo las partes elementales, desde las cuales todo evoluciona. Como nosotros sabemos, cada cosa evoluciona de su parte más fundamental o básica. Todo evoluciona desde esta forma tan básica. ¿Por qué lo dibujamos de derecha a izquierda y no como se usa de izquierda a derecha? Esta es la forma en que se acostumbra. Es una rutina en el judaísmo, ¿no? ¿De dónde llega esto? Nuestro lenguaje llegó a nosotros del arameo, el cual se acostumbraba en el tiempo cuando Abraham aún era un beduino aún, y entonces vivía en el Irak antiguo. Debido a que Abraham fue alguien que se le reveló algo desde arriba, él se le reveló la espiritualidad como otorgamiento. Y otorgamiento en la espiritualidad tiene que ver con la derecha. Y cuando nosotros hablamos de la espiritualidad, nosotros siempre decimos que el creador está en la derecha y todos los dibujos llegan de la derecha hasta la izquierda. De esta forma, hay una palabra que no encuentro en hebreo, es comparable a lo mismo que nosotros vemos en la espiritualidad, lo cual es llamado cortina, masaj, izquierda, derecha. Siempre hay una pregunta que muchas gentes me preguntan en sus cartas y así es como yo les respondo ahora. ¿Y qué sucede de esta acción en adelante? Que el Kli por primera ocasión recibe la luz para otorgar sobre el Creador. ¿Cómo sabe él cómo hacer ese cálculo tan apropiado? Porque yo tengo que hacer ese cálculo antes de recibir el placer. Así es de que dice esto, que la misma luz que llenó la vasija antes del Simsum, antes de la reducción, Simsum, Aleph, nosotros aprendimos aquí que la luz llena a todo el Kli en la cuarta situación, la cuarta fase. Y de esta situación nosotros tenemos el Reshimot, nosotros tenemos 4 investimientos en el cuarto estado. El cuarto investimiento en el cuarto estado. Itlapshut, la parte de arriba, y Aviut, la parte de abajo. Reshimot se llama. Esto es, el Reshimot, es lo que yo tuve. Esa impresión de lo que yo tuve, como una estampa, como un sello. Yo tengo este deseo más grande, el cual es llamado número 4, y yo tengo la luz. La mayor luz, junta con el mayor deseo, lo cual es llamado el número 4. Y aún después que haya una restricción sobre ella y el Kli
quede vacío. Dentro de él permanece el Reshimot, la impresión, el recuerdo que nosotros ya pensamos en que una vez recibimos esa luz y ahora que quiere hacer estos cálculos de cuánto recibir para otorgar, entonces sabe que tuvo 4 impresiones de la luz y 4 impresiones del Reshimot. Lo recuerda, estos deseos tan grandes, llenos con esta grande luz y cara a cara, frente a frente con cada uno de estos deseos, recibió ese placer. En la medida en que yo veía estos platos, por ejemplo, en la mesa, y veía toda esta carne, ensalada, pan que una vez probé, y los dulces, yo veía todo ello y yo sabía que tanto ahora comer en este momento, qué tanto placer hay dentro de ellos, porque una vez los probé. Por lo tanto, yo recuerdo, y este recuerdo se le llama Reshimot, y es imposible sin ello existir, justo como en nuestro mundo. Si nosotros nos quedamos con el Reshimot del pasado, nosotros lo recordamos, entonces inmediatamente los vemos como algunas personas han dejado también vemos como alguna persona no puede recordar cuando enfermedades, ¿no? Estos Reshimot se han borrado de su cabeza y la persona no sabe nada, no sabe cómo comportarse. ¿De dónde llega esto? Porque siempre en el Kli que estuvo lleno y ahora está vacío, hay una recolección, una memoria de las situaciones anteriores. Después de ello, nosotros aprenderemos cómo nosotros podemos embestir todas estas memorias, cómo disfruté, qué tanto fue. Esto también es porque nosotros tenemos dentro de nosotros las memorias de ellos, el Reshimot de ellos. Algunas veces yo pienso en un lugar y yo empiezo a recordar algo. Y yo recuerdo algo que como cuando tuve 20 años antes. Esto es exactamente un Reshimot. De todo tenemos un Reshimot. Nosotros ni siquiera podemos admitir qué tanto el tiempo afecta a los cálculos del Reshimot. Lo más Reshimot que la persona tenga se le llama más lista porque tiene una base para hacer unos mejores cálculos. Por lo tanto, se dice que no hay nadie listo o más listo que aquel que tiene la experiencia, porque la experiencia, la memoria de ello, la memoria del Reshimot, hace los propios cálculos. Si no tenemos las memorias del pasado del Reshimot, entonces tenemos que pensar en el futuro, tal vez será así, tal vez será de otra forma, y por lo tanto hay un gran problema aquí. Si yo no sé, si yo no tengo la memoria de ello, entonces no puedo hacer cálculos en el futuro. Esa situación es la misma que sucede en este mundo. Miren lo que pasa en la realidad ahora. Yo estoy en el camino de la historia, dice. En el camino de la historia, digamos, desde el 0 años hasta 1000, 2000, 3000, no importa qué tanto. Por los cálculos de Adam Harishon, en este momento, en el año 0, el primer hombre, el alma del primer hombre, digamos, desde ahí en adelante nosotros tenemos 5765 años, este tiempo, esta era. Y a medida que yo empiezo a recolectar todos esos Reshimot del pasado, estas memorias, estos Reshimot, la suma de todos estos Reshimot, entonces yo puedo conocer por lo que he pasado. Y al pasar a través de todo ello, aun si yo tomo toda la historia de la humanidad, yo sería muy listo, pero aún así no sabría cómo hacer todos los cálculos
para llegar, cómo hacer la siguiente acción. En nuestro mundo, el Reshimot del pasado no me da a mí las bases para hacer las acciones correctas hacia la siguiente situación. Y por lo tanto, la humanidad está equivocada todo el tiempo porque no sabe cómo hacer los cálculos del pasado hacia el futuro. Aun si nosotros ponemos a la persona más lista encabezando la humanidad, no sabrían cómo hacer el cálculo correcto. Nosotros vemos que todo el tiempo estas se encuentran equivocadas. La psicología, los científicos, la gente de los medios, quien sea, no pueden decir qué tan bueno es evolucionar de tal forma de que, ¿qué forma podemos evolucionar para tener éxito? Por ejemplo, vemos el mercado de las acciones, todo esto, también los negocios, la gente que habrá mañana, nadie lo sabe y se tratan siempre de ver esto, pero no lo pueden saber. Porque en este mundo de Olam Ein Sof, el Kli fue lleno en 100% y después de ello, después de que hubo de que se vació, que hubo esa restricción, permaneció el Reshimot de 4:4. Y entonces, cuando él hizo los cálculos y dijo, recibiría un poco, pero él tenía de dónde hacer esos cálculos en este paso, porque era conocida que toda la luz que llegaba a él tomaba un poco, él tomaba una cierta base, cómo no cometer un error, cómo no fallar en ese paso futuro. Mientras tanto que nosotros aquí, en esta oscuridad, nosotros nunca sabremos los cálculos propios, aun aunque estuviéramos aquí como la gente, o acá, como estamos ahora. Si nosotros supiéramos lo que tendríamos, a donde tuviéramos que llegar al final de la evolución, estos 6.000 años, si lo supiéramos, qué esperar aquí o qué nos espera a nosotros aquí, 4/4, si lo supiéramos desde antes, nosotros pudiéramos hacer los cálculos propios, pero para ello nosotros necesitamos saber desde 4/4 el cálculo que tendremos al final de la evolución. Tenemos un problema con el sonido, con la transmisión, está detenida. Regresa. Por lo tanto, los cabalistas dicen, tú no tienes otra elección, tú debes de llegar al cálculo, por lo tanto puedes tener éxito y no lo podrías tener si no tuvieras la sabiduría de la Kabbalah, porque el cálculo propio, el apropiado, todo el Kli hace el cálculo propio hacia la luz y la luz hace ese cálculo apropiado hacia el Kli. Cuando el Kli hace ese otorgamiento, no hay acción en nuestro mundo que pueda ser correcta, comparativamente hablando con el Kli. Por lo tanto, es imposible sin volverse un cabalista, sin llegar a ser un cabalista, porque el cabalista puede ver esta última situación, porque lo escribe aquí en este mundo de Atzilut. Si se eleva al punto del mundo de Atzilut, donde es el final, él puede hacer los cálculos propios durante el estado actual. Esto es de donde hablamos nosotros de Reshimot, de entender qué importante es esto. Y por lo tanto, para saber, para entender la situación propia, solo para saberla y de esa forma poder hacer los siguientes cálculos. Por lo tanto, está escrito de un lado del que nosotros ya hemos estado hablando, que no hay nadie más listo que aquel que tiene la experiencia. Lo más que él pueda sentir su camino pasado,
que le ha dado esa experiencia, pero de alguna forma no es suficiente para él ser tan listo o ser muy listo hacia el futuro. Como está escrito, ¿quién es el más listo? Aquel que ve de dónde nació. Aquel que es listo es el que ve cómo nació y cómo se puede. Él es el que es el listo, y sin saber que estará adelante, nosotros siempre podemos fallar. Entonces no podemos entender cómo es que sucederá y cómo podemos hacer un cálculo para llegar a ese punto. De seguro que yo sé qué pasará mañana en la casa de bolsa, por ejemplo, en el mercado de los valores. En la mañana, entonces yo compraré, por ejemplo, la mejor acción, de tal forma que yo compraría la mejor acción para tener éxito. Esa es la forma en que nosotros podemos usar estos cálculos equivocadamente, y veremos siempre golpes sobre nuestra vida, y llegaremos a tal estado en donde veremos el futuro, y por el mismo futuro haremos nuestro cálculo hacia nuestra situación en el presente. Así que, ¿qué sucede aquí con nosotros? Regresemos a nuestro objeto de estudio. Nosotros hablamos que este CLI primero, el que recibió el 20%, por el Reshimó que hizo este cálculo, 4, diagonal 4, lo cual llega a ser llenado, el cual llega a ser llenado solo el 20%. Después de ello, empieza a ver que más que esto, mucha de la luz que llega de afuera es la luz circundante y está presionando sobre sí mismo, y dice, tú debes recibir la luz, porque si tú paras a la mitad, tú haces el mal cálculo. El Creador quiere que tú lo haces. Esto significa que tú no le pudieras dar más satisfacción a Él. Y entonces dice, si es así, yo recibiré más, yo seré totalmente el receptor. Esto significa que estaré más lejos del Creador, más opuesto. Mi habilidad es solo regresar a una situación donde yo estaba antes. Entonces, hace que toda la luz que está dentro de él salga. Estas flechas es la luz que regresa hacia afuera, ¿okay? Y cuando regresa al pez de Rosh, a la boca de la cabeza, entonces ve de nuevo al Creador, el cual pone sobre él presión y dice, nosotros vemos, yo quiero que recibas como una madre que le ruega a su hijo que coma. Y entonces dice, ok, yo debo hacer eso, porque yo ya hice un cálculo de 4 en 4, y yo puedo, por esta, recibir. Tal vez no llegue hasta el 4, pero tal vez yo llegaré a un deseo más pequeño. Entonces puedo cooperar con ello. Entonces nosotros hablamos que baja a una situación que es llamada la situación previa, Hasé. Hasé, situación previa. Quiere decir al punto 3 anterior. Y hace un cálculo de 4 de la luz de valor 3 que estuvo él en las fases superiores. Y entonces, ese es el resumen del Kli, el 3. No toma todo el deseo, sino un poco de él. Y entonces hace un cálculo de nuevo que tanto está recibiendo hasta el tabur, esta luz. Hasta el tabur llega. El parsuf es llamado de tal forma por lo que puede él recibir. La porción de luz que yo recibo, yo soy el huésped de alguien. Yo recibo esto y le doy un placer de tal medida a él. Si recibo más, le doy más placer a él. Así que yo recibo porciones pequeñas y de él. Y de esta forma yo lo doy de regreso a medida que él quiere hacer o causar ese placer en mí. Así que el Kli tiene la oportunidad de hacer gradualmente por estas acciones, de otorgar de regreso al Creador todo lo que él mismo le da a él. Así que, ¿qué pasa aquí? Él llena
todo su deseo. Su deseo fue 4, después fue 3, como lo está mostrando aquí. La misma cosa sucede aquí con el Or Makif. Llega a él en el punto del Tabur y presiona. Esta luz que se recibe es Or Primi. Pone presión de nuevo el Or Makif y el Or Primi. Y aquí decide que debe regresar hacia abajo y hacer un cálculo no de 3 en 3, no de 3 en, perdón, un cálculo de 3 en 2, ya no más de 4 en 3. Y de esta forma nosotros tenemos también el refinamiento, la clarificación, la purificación, y de nuevo llega abajo y se vuelve otro parsuf, se convierte en otro parsuf, y así sucesivamente. Así que nosotros hablamos de que aquí él hace cálculos de 2, 1 y aquí de 1, 0, 0 reshimot. Esto da como resultado que después del Simsun Aleph y la decisión de trabajar con el Masaj, 5 parsufim, los cuales son llamados. El primero, Galgalta, el primero, el extremo izquierdo, que tenía un Reshimot 4, 4. Después de ello, un parsuf llamado Ab, 4-3, 4 diagonal 3. Después otro llamado Sag, llamado 3 diagonal 2, y así más, otro, con 2 diagonal 1, y el último finalmente un Bon, Reshimot 1 diagonal 0. El más alto Reshimot es el Reshimot de la luz, y el de abajo es el Reshimot del Kli, de la vasija, del deseo. De esta forma, estos 5 parsufim juntos, de esta forma, preceden uno al otro. Todos estos precediendo uno al otro, todos estos 5 parsufim son llamados Olam Adam Kadmon, el mundo de Adam Kadmon, o Ak, abreviado Ak. Esto nosotros hablamos en lecciones anteriores. Aquí todo termina. No es posible encontrar poderes para hacer algo hacia el Creador, de tal forma que la criatura sea igual que el Creador. Él usó todos sus deseos, desde el P hasta el Tabur, pero del Tabur hasta el Sium, 80% de sus deseos no los ha usado. No los puede llenar estos deseos, porque son deseos egoístas. Los deseos son tan grandes y los placeres que llegan ahí son grandes. Para recibir tal placer y pensar acerca del Creador, es muy difícil. Que yo disfrute solo porque quiero darle placer a Él es imposible. Digamos, por ejemplo, que cada uno de nosotros tiene tal limitación. Nosotros podemos decir que cada uno de nosotros quiere ser una buena persona. Problemas con el audio, un momento. אם אני רואה באיזשהו מקום עד $10,000, אני לא יודע. אבל אם זה יותר מ$10,000, אני אגנוב. למה? אין לי מסך, נגיד שלא 10,000, נגיד מיליון. אם אתם לא מסכימים איתי במספר, זה לא חשוב. כן? Mantengamos la intención en este momento. זה לא חשוב המספר. העניין הוא שיש גבול לכל אחד ואחד. ¿Cuál es el motivo, cuál es la causa de que hagamos esto? ולא לגנוב את התענוג. אנחנו כבר אנשים גדולים. אנחנו יודעים, אנחנו יכולים להיכנס למצבים בכל מיני תענוגים. תענוגים גופניים, אוכל, מין, כבוד, בתענוגים ששייכים לכסף, לתענוגים ששייכים לשליטה,
לכל מיני תענוגים. יכולים להיכנס לכאלה שהתענוג ישלוט עלינו, שאנחנו נאבד את הראש. אז כאן אנחנו רואים דוגמה, שכלי עומד ועוצר את עצמו לא לאבד ראש, זאת אומרת לעשות חשבון תמיד בראש שלו, שהחשבון יהיה תמיד לטובת הבורא. אבל בכל זאת, איך אנחנו יכולים למלא את היתר הכלי? אם אנחנו גם כן נוכל כאן לקבל על מנת להשפיע, בזה אנחנו נגיע לתיקון המלא של הכלי. Se ha ido el audio, pero es problema de transmisión desde el centro en Israel. En el momento más debe continuar la transmisión. Esta lección fue dada ayer por el Rab, originalmente en hebreo, traducida al alemán, al francés, al italiano tal vez. נראה איך שזה נעשה. הכלי שלנו הוא בעצם מחולק מפה עד הטבור ומטבור לסיום לשני חלקים מאוד מאוד חשובים. שמטבור לסיום יש לנו עיקר הרצון לקבל, גדול מאוד. אנחנו מחלקים את כל הפרצוף הזה, זה נקרא גלגלתא. כל ראש, cada rosh, cabeza, toch y sof, juntos se llaman parzuf. Entonces, nosotros dividimos a 10 sfirot. El rosh decimos que está dividido a Keter, Jochma, Binah. Toch lo dividimos a Chesed, Gvura, Tiferet. Y Sof dividimos a Netzach, Hod, Yesod, Malchut. En total 10 sefirot. ¿Por qué se llaman así? Ya vamos a hablar en otro tiempo. Seguro que cada nombre tiene su contenido, su significado, porque así se llama. Y por qué estas sefirot están más arriba o más abajo una de la otra. ¿Por qué Gesed está más arriba que Gvura, en que es más alta, y Gvura de Tiferet? ¿Qué diferencias hay entre ellas? Todas esas cosas ya vamos a hablar sobre ellas después. Y después también vamos a hablar cómo todas estas sefirot se dividen en otras partes que después nos construyen nuestro parzuf, nuestro cuerpo, nuestro alma. Todo eso viene como resultado del parzuf. Entonces, mientras tanto, hablamos de eso que habían aquí 5 parzufim, aquí arriba, en Adam Arishon, en Adam Kadmon, cómo ellos llenaron a Chesed, Gvura, Tiferet, solamente a estas vasijas. Rosh pensaba cómo llenar y Toch se llenaba de eso, y Sof no. ¿Cómo se puede llenar al Sof? ¿Y con qué se puede llenar el Sof? Ya hablamos de eso, que la luz que llega aquí, por medio de todos los parzufim, había aquí otro parzuf que se llama Ab, y otro parzuf que se llama Sag. Las luces, sus luces llegaban solamente hasta Tabur, el ombligo, y también el resto de los parzufim. ¿Por qué? Porque abajo de eso, inclusive Galgalta, que tiene el masaj más grande sobre el deseo de 4-4, tampoco podía recibir abajo.
Pero lo que pasa es muy interesante, que Sag es un Parzuf que tiene Reshimot, impresiones, recuerdos de 3 y 2. Si Galgalta. Si Ab es un Parzuf que se llama Chochma y Galgalta es un Parzuf que se llama Keter, entonces Sag es un Parzuf. Vamos a pintar aquí. Ab es 4-3. Sag es un Parzuf que se llama Binah. 4-3, Sag es un Parzuf el cual es llamado Binah. El anterior, Ab, es llamado Chochma. ¿Okay? ¿Qué es Binah? Binah es el Kli, como nosotros hablamos, que el Creador creó este primer Kli, el cual es llamado Chochma, el Kli de Chochma, el cual recibía, y después de ello, el Kli, el vaso, que no quería recibir la vasija, le hizo que departiera la luz. Entonces se llama el Kli de Binah, este Kli. Este es el Kli que es como el Creador, es parecido a la luz, da todo, quiere evolucionar el Kli. Por lo tanto, si nosotros tenemos tal Parzuf en Binah, dentro de él tiene el deseo de dar. Si ese es el deseo de dar, este no recibe la luz de Chochma. Este recibe placer al dar el placer. Y esto es llamado Hasadim, la luz de Hasadim. Si aquí, dentro del Galgalta, se expande la luz de Chochma, se desarrolla, y también en Sag distribuye la luz de Hasadim, o se expande la luz de Hasadim. ¿Qué es esta? Hasadim. Ta'anug meze shani noten. Ve'or hasadim azeh shemitpashet bisag, הוא יכול לרדת למטה ולמלא את y esta luz de Hasadim, la cual se distribuye en Sag, puede llegar hasta aquí abajo y sentir, llenar todo el Kli hasta el final del Sof. Esta es la luz de Hasadim que salió arriba en Sag. Aquí había un Kli vacío, aquí no había luz, y ahora hay una luz de Hasadim. ¿Qué nos da esto a nosotros? Esto nos da a nosotros, hay un fenómeno muy importante, el cual llegó aquí para llenar el final de Galgalta. Aquí, en la luz de Hasadim. Y también se llena el final de Galgalta con la luz de Hasadim. Este Parzuf es el Parzuf de Binah. Y el final de Galgalta, aquí hay unos grandes deseos que son llamados Malhut. Esto da como resultado que nosotros tenemos dos Parzufim, los cuales son o están juntos, unidos juntos, porque tienen la misma luz. Aún se llevan juntos porque hay una conexión entre Binah y Malhut. ¿Qué significa una conexión entre Binah y Malhut? ¿Cómo pudiera ser
porque Binah quiere dar y Malhut quiere recibir. Esto es posible porque aquí el Malhut no quiere recibir. El Malhut dice, yo no recibo nada. Este no quiere o no está aún en esa etapa de dar tampoco, porque no puede darle nada a Malhut Binah. Así que yo pueda recibir para dar. Solo de la falta del poder se queda vacío entonces. Así que también ese deseo, el cual está en el Galgalta, y ese deseo que está aquí, y el Parzuf, es común que tengan estos deseos juntos. Por lo tanto, se unen Binah y Malhut. De ello, más tarde, puede haber muy grandes resultados. ¿Por qué? Porque si Malhut en el futuro alguna vez recibiera Ashpa'a del otorgamiento de Binah, puede tomar estos desperdicios, estos de Binah, y entonces la creación llegaría a su propósito final de ser como el Creador. Así que aquí, en la conexión de estos dos Parzufim, Binah y Malhut juntos, nosotros tenemos un muy importante procedimiento. Así que al juntarse, Malhut puede corregirse a sí mismo, recibiendo la fuerza de Binah. Entonces llega la corrección, volverse como el Creador. Y ellos realmente se unen juntos, estos Parzufim, porque hay una luz dentro de ellos, un deseo de no recibir nada. Aunque el deseo aquí sea solo uno, todos los deseos aquí son número 2, y aquí los deseos son número 4. Está escribiendo los números cerrados. Pero estos deseos solo quieren ahora dar. Por lo tanto, no sienten qué tanto es. Si es 2 o 4, no importa, no quieren recibir nada, quieren dar. Por lo tanto, no se siente si es 2 o 4, y por lo tanto se conectan juntos, llegan juntos. Y lo que sucede cuando se unen, cuando están en esa misma conexión juntos, pasa algo muy interesante en Binah. Nosotros aprendimos que aquí, en el dibujo Binah, la cual no quería recibir nada, ¿qué hace después de ello? Dice, si yo no recibo nada, entonces yo no doy nada al Creador. Y para recibir, y cuando yo tenga que recibir, sea como dar hacia el Creador. 0, 1, 2, 3. Y esta situación, después de Binah, el tercer paso de evolución del Kli es llamado Seirampin. Pero ¿cómo este Serampin parte de Binah? Binah dejó de recibir, enfocado en ello. Empezó a pensar, ¿qué debo hacer? Yo debo de empezar a recibir para darle al Creador. Y entonces, esta parte en Binah que empezó a pensar como no solamente recibir, sino recibir para otorgar hacia el Creador, esta parte es llamada Rosh, el estado anterior que hizo que fuera posible el surgimiento de Serampin. Rosh de Serampin es la cabeza de Serampin. Esta parte en Binah está planeando qué hacer en el siguiente paso, la siguiente acción.
Digamos que es como una madre que piensa, ¿qué puedo darle a mi hijo? Él probablemente le guste el helado, algo dulce. Así que yo llego y arreglo, hago esas cosas dulces para él y luego se las doy a él. ¿Qué está haciendo? Ella por sí misma no necesita nada, ni siquiera el helado, ni siquiera el dulce, pero va y compra estas cosas para dárselas al hijo después. Así que en Biná hay dos partes, las cuales están totalmente, están apartes una de la otra. Hay una parte en Biná que no recibe y piensa, y la parte de abajo que recibe para dar a Serampín. Y esto es lo que sucede aquí. También en la fase, en el Parzuf del Biná, el cual bajó aquí, también tiene dos partes. Una parte que no quiere recibir nada, esta es la parte superior, y la parte de abajo que quiere recibir para causar placer. Esta es la forma en la que Biná está construida siempre en cualquier lugar. Y entonces esto da como resultado que la misma parte que no quiere recibir nada, digamos, esta es la parte que es llamada no, que no quiere recibir nada, y esta es la parte que es llamada ken, que quiere recibir no y sí. La parte que no quiere recibir, no quiere recibir, y esa parte solo tiene jesadín. Pero la parte que quiere recibir para dar de abajo, dice, hay algo aquí abajo, ahí está el Aviut cuarto, y hay un gran deseo aquí. Así que yo recibiré desde arriba para darle a este de abajo la luz. Y aquí, esta parte, empieza a decidir o a desear recibir. Yo quiero recibir para darle al final de Galgalta, a la parte de abajo, al Sium de Galgalta. Pero el Sium de Galgalta dice, no me des. Si tú me traes a mí, yo no recibiré nada. Porque si yo recibo, si yo quisiera recibir, yo recibiría de aquí, de arriba. Pero si yo hubiera recibido, yo sería un receptor opuesto al Creador, el cual es el que otorga. Me das placer, yo no lo quiero. Yo quiero primero un masaje. Si yo tuviera el masaje, yo haría un cálculo qué placeres yo pudiera recibir, de tal forma que estos fueran solamente para otorgar, para darle al Creador. Y por lo tanto, no quiere recibir aquí y dice, en este Parzuf de Biná, yo no quiero recibir nada aquí, quien está aquí abajo. ¿Y qué hace? El Malhut que llega aquí reduce, hace el Simsum en el Biná. Dice, esta parte de Biná, de esta parte, nunca habrá una parte receptora en esto. Porque la recepción que me está haciendo Biná a través de ella para darme a mí, yo no la quiero. Esta parte de Malhut puede estar conectada al Biná solo en su parte superior, la parte que quiere otorgar, y no en la parte de abajo. Eso da como resultado que esta misma fase de Galgalta, yo dibujo esto aquí que en una forma más corta. Esta es la forma en que están conectados juntos, Biná y Malhut. Y ese es Biná. Malhut es el grande y Biná es el corto. Y esta parte de Biná
no quiere trabajar o no trabaja, está bajo un tzimtzum, de alguna forma. Está reducida y entonces se pueden unir juntos. Solo estas partes. Bina más Malhut. Al final, al menos, vemos que estos dos parsufim están unidos de alguna forma. ¿Qué sucede? Dentro de ello, dentro de esto, nosotros debemos hablar más tarde, después. Yo solamente quiero decir que el resultado que tenemos de la situación entre ambos, que tenemos de cuando estos dos particiones del final de acción, es algo que no hay nada más importante que ello, porque la cualidad del creador, la cualidad de otorgamiento, la cual está dentro de la criatura, y la criatura entiende lo que es otorgar, ahora está conectada con el deseo de recibir de la criatura, así que dentro de la criatura llegan juntos dos opuestos, dos cualidades opuestas, el deseo de recibir de la criatura y el deseo del creador de otorgar. Ambos deseos están dentro de una conexión. Y si usara esto propiamente, se puede corregir en un futuro juntos. Si Malhut usa correctamente el Bina, puede evolucionar. Si no lo usa correctamente, y si todo el tiempo se queda aquí, como Malhut, más adelante, nosotros necesitaremos aprender cómo es que la creación recibe a la criatura. El Malhut, la criatura recibe las cualidades de otorgamiento, de Binah, del creador. ¿Qué podemos aprender de ello? De nuestra situación. Todo lo que sucede aquí ya estuvo en el mundo superior antes de que llegara a nuestro mundo. De aquí nosotros tenemos que aprender una sola cosa. Nosotros estamos en este mundo, existimos en este mundo, en el deseo de recibir. Esto es todo lo que queremos, recibir, recibir y recibir. A nosotros nos falta la cualidad de Binah, de otorgar. Esta es la que nosotros debemos obtener, alcanzar. Y entonces nosotros sabremos cómo con la cualidad de Binah nosotros podemos corregirnos a nosotros mismos hacia esa altura del Creador. En todo ello, en todo este procedimiento, nos muestra la sabiduría Kabbalah cómo hacer esto, cómo podemos hacer juntos, hacerlo juntos. Yo les deseo a todos ustedes, espero que hayan disfrutado y que hayan tenido algo de esta lección, al menos el primer entendimiento. Escriban a mí. Nosotros no aprendemos para saber estas cosas, sino para ver la visión general. ¿Qué sucede en la realidad? Que la creación debe de conectarse con las cualidades del Creador, corregirse a sí misma, elevarse a este paso, a esta altura del Creador. Este es todo el plan de la creación. Por eso necesitamos nosotros implicarnos a nosotros mismos, poco a poco introducirnos, progresar. Con la ayuda de Dios, la siguiente lección, regresaremos un poco a lo que aprendimos y también procederemos un poco adelante. Espero que de esta forma, en 10 o 20